La historia comienza con Carlos Rodríguez Pastor y Ernestina Mendoza Larrauri, provenientes de la provincia de Huancavelica, tuvieron 5 hijos. Carlos Rodríguez Pastor fue un importante abogado especializado en el área de seguros, egresado de la Universidad de San Marcos, que también destacaba como escritor, jurista y profesor universitario. Fue elegido como senador por el departamento de Huancavelica y posteriormente sería ministro de Educación en 1956 por Odría en su mandato. Viéndolo desde una forma objetivo, se veía que los Rodríguez Pastor tenían una educación más que buena, junto con una posición social destacable. Ahora empezamos con la historia empresarial. Todo comienza con el primer jefe, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, nacido en 1934 en Lima, Perú, casado con Aidee Percivales Serrano, con quien tuvo 6 hijos. Estudió Derecho y se graduó de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También estudió un máster en Derecho en la Universidad de Nueva York. Después realizó estudios de Economía en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos de México, de Análisis Financiero en el Fondo Monetario Internacional y de Administración Financiera y Crediticia en la Universidad de Stanford. Ingresó tempranamente al Banco Central de Reserva del Perú, entidad donde llegó a gerente general, lo cual lo ayudaría respecto a su educación monetaria y bancaria que veríamos reflejados en el futuro. Debido a la coyuntura de en ese entonces, por el golpe de Estado, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza tuvo que exiliarse a Estados Unidos, junto con otro economista, Pedro Pablo Kuczynski. Vivió en ese país varios años y gracias a su experiencia en la entidad bancaria del Perú, logró ingresar al Wells Fargo Bank de San Francisco en California, entidad en la pudo desarrollar más su carrera de banquero. Debido a que por esa época 1973, el Wells Fargo Bank tenía una abonanza de liquidez por el petróleo, generó numerosos préstamos a países latinoamericanos, donde Rodríguez Pastor Mendoza destacó, ayudando al Banco Wells a consolidarse. Para 1983 la crisis del país lo trajo de vuelta, debido a la crisis económica, en el segundo mandato de Belaúnde. Este mismo lo convocó para que llevara las riendas del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias a sus conocimientos en la banca americana justo con la peruana, le ayudaron a poder negociar los problemas, pero esto duró poco tiempo ya que, debido al rechazo de la población y de los sectores empresariales, tuvo que prescindir del puesto. Después de este suceso, regresó a Estados Unidos, pero este no sería el fin de su historia con el país. Una vez de vuelta en tierras americanas, creó su empresa consultora CRP, quien tuvo a inversionistas norteamericanos con intereses en las economías e inversiones en países latinoamericanos. Para 1992 Carlos Rodríguez Pastor Mendoza ingresó con fuera al sector bancario del Perú, de lo cual pasó de gerente consultor financiero a banquero. Un caso excepcional, teniendo en cuenta que es complicado serlo. Para incursionar mejor, se percató que el Bank of America estaba vendiendo su edificio en la cuadra 1 de Augusto Tamayo, en el centro financiero de San Isidro, esto debido a la crisis de fines de los 90. Rodríguez Pastor Mendoza convocó a varios inversionistas para comprar el local e iniciarse en el negocio bancario. Completado las negociaciones, fundó el Banco Interandino a la par que cambió el modelo económico y se desatara la bancarización a medida que estabiliza la economía y la política. Para 1990 representó un punto de quiebre debido a que el Perú se estaba alejando del populismo y se integró al mercado mundial con lógica capitalista, lo ideal para la prosperidad de los empresarios peruanos. Cuando llegó Fujimori al sillón presidencial aceptó ser orientado por Hernández Soto, quien a su vez le propuso al Fujimori que viajara a Estados Unidos, pero antes tenía que juntarse con personas expertas en el ámbito económico y con renombre en el sector. Se barajearon varios nombres pero terminó siendo elegido Rodríguez Pastor Mendoza. De Soto le recomendó a Rodríguez Pastor que envíe un fax con su recomendación en materia económica y que los acompañe en su equipo para el viaje a Estados Unidos. De este modo Rodríguez Pastor Mendoza tuvo un rol importante en la crisis y el cambio del rumbo del Perú, implementada por reglas estrictas que fueron recomendadas por el Consenso de Washington en un momento en el cual se establecieron estrechas relaciones con inversionistas y organismos internacionales.
Partes de estas reformas fueron la privatización y medidas como la creación de las AFP, inspirado en el modelo chileno, junto con la educación con fines de lucro. Este último punto daría un paso importante al grupo en materia empresarial. La alianza de accionistas que formó Rodríguez Pastor Mendoza a comienzos de 1990 reflejaba sus intenciones a futuros, donde destacaban varios inversionistas peruanos y norteamericanos interesados en hacer negocios en un país que se reintegraba al panorama internacional. El Banco Interandino nació con varios accionistas de diferentes países, con Rodríguez Pastor a la cabeza. Respecto a la información de quiénes eran estas personas, se desconoce. De forma sencilla, algunos empresarios crean sus empresas en el exterior, lo cual saber la información es complejo. Por razones que se desconocen, un banco, ubicado en San Isidro con una sola oficina y con 157 empleados, fue puesto a la venta y comprado por Rodríguez Pastor Mendoza. En este fragmento de la historia ingresa el próximo y actual jefe, Carlos Rodríguez Pastor Percival, un economista graduado de una universidad de Estados Unidos, el cual trabajaba para una sucursal del Banco Español Santander. Rodríguez Pastor dirigía el International Financial Holding, junto con Nicholas Brady, antiguo asesor del expresidente americano, Ronald Reagan. De forma sencilla, lo que hacían era comprar las deudas del país para luego comprar empresas o invertir en algún lugar. Por ejemplo, compran un certificado de deuda que vale 10 millones, por un valor de 2 millones. Pero cuando van a comprar una empresa estatal, supongamos, pagan con el certificado que vale 10 millones y no por el que lo compraron inicial, ahorrándoles mucho capital. Una vez entendido esto, seguimos. Gracias a este método lograron comprar el Banco Interbank, un banco con 141 oficinas, 1.772 empleados en todo el país. A la hora de la privatización, el Banco Interbank fue fundado en 1897 y estatizado en la época de Velasco. Dicho esto, una vez adquirido, Rodríguez Pastor Percival pasó a formar parte del banco, retornando de Estados Unidos para tomar un puesto en el banco. Pasó un tiempo breve para el Interbank cuando repentinamente llegó el deceso del primer jefe, Rodríguez Pastor Mendoza, que había fallecido. La coyuntura nacional estaba en intriga, puesto que no sabían qué sería del banco, si sería vendido, subastado o qué destino le depararía. Pasado ello, salió Rodríguez Pastor Percival, como hijo mayor, a tomar las riendas junto con la aprobación de los accionistas para llevar la empresa. Tomó la jefatura con ideas de inversión y diversificación, que puso a correr sus planes de expansión. La estrategia inicial consistió en ingresar a rubros menos demandados en esa época, como los centros comerciales, y luego, tras una evaluación previa, incursionar en la educación con fines de lucro, un sector que gozaba de ciertos beneficios fiscales. Si la intención era expandirse, era necesario explorar nuevos negocios. Con el respaldo del banco y un análisis detallado de la información financiera disponible sobre inversiones, se podía identificar los sectores con mayor potencial. En aquel entonces, el crédito aún no era una práctica común, por lo que las personas estaban dispuestas a adoptarlo rápidamente. Este nuevo acceso al crédito presentaba una oportunidad clave. Los consumidores, al obtener crédito, necesitaban lugares donde gastarlo, como tiendas de ropa, opciones de entretenimiento o instituciones educativas. Estos segmentos aún no estaban completamente cubiertos. Uno de los grupos que identificó este vacío también fue Saga Falabella, pero todavía había espacio para otro jugador en el mercado y decidió ingresar. El plan consistía en ofrecer tarjetas de crédito que permitieran a los consumidores realizar compras en centros comerciales, matricularse en centros educativos y más. Esto no solo estimulaba el mercado, sino que también fomentaba su expansión. Un ex colaborador cercano al segundo jefe, Rodríguez Pastor Percival, destacó que este tenía una característica fundamental: era agresivo y moderno en los negocios. Durante el CADE de 2014, Rodríguez Pastor expresó: conquista una montaña y ve a la siguiente. Su primera montaña fueron las finanzas, luego, el comercio moderno, y finalmente, la educación.
Bajo su liderazgo, la organización inició una etapa de reorganización, crecimiento y diversificación rápida para competir con los principales bancos del país, como el BCP, el Continental y el Scotiabank, mientras exploraba nuevos nichos. En 1998, crearon Holding IFH Perú, con sede en las Bahamas pero centralizando sus operaciones en Lima. Ese mismo año, adquirieron Interseguro para entrar al sector de seguros y posteriormente Urbi, una empresa inmobiliaria. Además, fundaron Nexus Group, que adquirió Cineplanet, y compraron las instalaciones del Banco Latino, que por entonces atravesaba una crisis financiera. En 2001, con el inicio del nuevo siglo, inauguraron la Torre Interbank, un rascacielos que simbolizaba modernidad y la visión de futuro de la organización. Cabe mencionar que, a pocas cuadras de esta torre, se encontraba el primer banco fundado por la familia de Rodríguez Pastor y sus socios, marcando un hito en la evolución de la compañía. En 2003, el grupo liderado por Carlos Rodríguez Pastor Percival se expandió al nicho del retail cuando el grupo AOL decidió vender las cadenas de supermercados Isabel y Plaza Bea. Inicialmente, Rodríguez Pastor Percival propuso a Erasmo Wong, accionista de Interbank, realizar la compra en conjunto, pero Wong desistió de la oferta. Sin otra opción, decidió adquirir ambas cadenas de forma individual, asumiendo un riesgo significativo. Posteriormente, el grupo comenzó a integrarse en centros comerciales, instalando cajeros automáticos de Interbank para atraer más clientes, especialmente millennials. Paralelamente, nuevos centros comerciales como Real Plaza se inauguraron en Lima y provincias, permitiendo al grupo expandir sus operaciones. Además, adquirieron la tienda Oesle, una marca que estaba prácticamente desaparecida, revitalizándola y convirtiéndola en un actor relevante en el sector. Cada vez que inauguraban un nuevo centro comercial, instalaban cajeros automáticos e integraban servicios como supermercados Plaza Bea, espacios de entretenimiento como Cineplanet y una oferta gastronómica variada. De esta manera, lograron cubrir todos los aspectos del consumo, evitando depender de terceros. Gracias a esta estrategia, para el periodo 2007 a 2010, la cadena de supermercados Plaza Bea logró alcanzar ventas anuales de $700 millones con 58 tiendas en operación. Después el grupo pasó por un proceso más de reorganización importante que culminó en la creación de Intercorp, la corporación con la que actualmente se le conoce. Para 2007, se consolidaron como uno de los grupos empresariales más grandes del Perú, logrando incluso expandirse a Brasil y establecer contactos estratégicos con el Banco de China para explorar nuevas oportunidades de negocio. En 2011, Rodríguez Pastor fue entrevistado por Bloomberg Markets, donde fue presentado como uno de los empresarios más destacados y menos conocidos de América Latina. Durante la entrevista, mencionó que el enfoque de sus empresas estaba dirigido a las clases medias emergentes. Además, se hizo alusión a su relación con el entonces presidente Alan García, quien destacó su capacidad para modernizar el país y satisfacer las crecientes demandas del mercado. Rodríguez Pastor también identificó la educación como un área de oportunidad. En 2011, fundaron Innova Schools, una cadena de colegios con enfoque en una educación de calidad, basada en el modelo norteamericano, aulas modernas y enseñanza del idioma inglés. Para ese mismo año, contaban con 25 sedes en Lima y provincias. En el ámbito de la educación superior, adquirieron la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, en 2012, con sedes en Lima y Chiclayo, además del IPAE, entidad organizadora del prestigioso evento CADE. Esto marcó un importante hito en su diversificación hacia la formación profesional y técnica. Durante el periodo de bonanza exportadora entre 2002 y 2012, el grupo incursionó en el sector inmobiliario, adquiriendo la inmobiliaria Millenia en 2010. En una operación con el grupo chileno Cencosud, sumaron a su portafolio 4 grandes tiendas Metro en Lima, planificando un proyecto que incluyó 3 torres de oficinas, un hotel de lujo, 300 residencias y un centro comercial. En 2011, adquirieron la cadena de farmacias Incafarma por $350 millones, sumando más de 400 establecimientos a nivel nacional. Ese mismo año, expandieron su presencia en el sector gastronómico al comprar la cadena de hamburgueserías Bembos e inaugurar la pollería Don Belisario, diversificando aún más su portafolio de negocios.
Gracias a estas estrategias de expansión e integración vertical, Intercorp logró posicionarse como un actor clave en la economía peruana, abarcando diversos sectores como retail, banca, educación, entretenimiento, inmobiliario y salud. Su visión empresarial transformó el panorama del consumo y la modernización en el Perú, logrando un crecimiento imprevisto y sostenible. Bueno, es todo por mi parte, los veo en el siguiente video.